Bueno, el saludo cordial para todos. Hay alguien que tiene por WhatsApp abierto el micrófono, yo le pediré que lo cierre para que no salga por acá, por Facebook. ¿eh? Bueno, el saludo muy cordial para todos, como yo siempre les digo, desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre. Yo hoy quiero tratar un tema con la ayuda de Dios, tanto para las personas que están por Facebook, tanto las personas, todos nosotros que estamos aquí por, por WhatsApp también. Estoy tratando de que esto esté bien estable y bueno, y que salga todo bien. Es un tema muy lindo. Por Facebook alguien había pedido, había una de las personas que estaban allí, que había pedido realmente que tratáramos un tema que no solamente para ellas, esta persona es importante, sino que es importante para todos en general, porque es un hermoso tema, y es cómo superar el hecho de la muerte en un ser querido. Es decir, cómo superar el tema de la falta, por el hecho muerte de un ser querido. Y yo en realidad quiero tratar de darlo lo más conciso, y no solamente lo más conciso, sino que lo más claro posible para que se entienda bien. Desde el comienzo, el punto es que no hay, como mucha gente suele expresar, como mucha gente suele decir, la muerte siempre llega en el momento menos indicado, en el momento menos preciso. Para entender el fenómeno de la muerte, hay que entender el fenómeno de la vida. No se puede analizar el hecho llamado muerte sin analizar el hecho llamado vida. Porque yo no puedo hablar de la consecuencia sin saber la causa. Entonces, siempre que uno quiera entender algo, no debe tomar el hecho, el resultado, sino que lo que uno tiene que hacer es analizar qué lo causó. Es decir, ir de lo particular a lo general, porque si yo analizo lo general, nunca voy a saber cuáles son los elementos que lo generaron, que lo originaron, por qué sucedió. Es una falacia, digamos, es decir, algo no verdadero, que uno diga la muerte siempre llega en el momento menos indicado. No, la muerte siempre llega en el momento justo, en el momento en el que todo la existencia de ese ser humano, de esa persona, ha llegado a su fin. En el tratado del Talmud, en el tratado Hagigá del Talmud, este tratado analiza en una parte, por supuesto, el tratado no habla exclusivamente de ello, pero sí analiza el hecho de que la pregunta que queda ahí es decir, ¿qué
sucede si una persona muere porque le llegó el momento, llegó su tiempo, o si una persona deja esta existencia en este plano físico por otra causa. Había un rabino, tal cual lo relata este tratado, que solía hablar con el Satán, con el ángel de la muerte. Nosotros sabemos que el Satán en el judaísmo no reviste la misma estructura, digamos, que en otras concepciones religiosas. El Satán es un ser creado que tiene un rol determinado y que tiene tres modalidades. La primera modalidad es el Satán, es decir, un ser espiritual dedicado. Yo le pediría que, creo que debe ser Mara, que tiene abierto el micrófono o algo, porque yo escucho el retorno. El saludo para Mara, dicho sea de paso. Entonces, el punto es de que desde el punto de vista de la realidad judía, de la realidad de la Torá, el Satán es un ser creado, es un ser espiritual, tiene existencia per se, es decir, por sí mismo. Y uno dice, bueno, qué ridículo, qué sinsentido es creer en un ser maligno del Satán. Entonces empieza la gente a decir, bueno, no, lo que sucede es que es ideal, es la representación del mal. No, señor. El Satán es un ser que ha tenido en un momento la posibilidad de seguir el camino del Boreolam, o sea, de Dios, y decidió lo contrario. Exactamente igual como el ser humano, que en un momento tuvo la posibilidad de elegir seguir teniendo el nivel espiritual, ruhaní y físico, en el cual la muerte no existía, porque la vida era algo completo. La muerte surge por default, surge por defecto. Y si ustedes leen bien el Bereishit, el Génesis, van a ver ahí que dice, no hace falta una gran interpretación, ahora morirás. Y morirás en todos los aspectos, en el aspecto físico y en el plano espiritual, es decir, el plano intelectual. La mala decisión a la cual se suele llamar el pecado de Adán y Eva, como toda decisión, tiene consecuencias. Y la consecuencia es una nefila ruhanit, es decir, una caída espiritual. Y cuando la espiritualidad se ve afectada, lo físico también se ve afectado como reflejo de lo espiritual. Lo que pasa es que nuestras sociedades nos afectan con ideas que no pertenecen al judaísmo. Nos afectan entendiendo, queriéndonos hacernos creer que lo esencial en esta vida es lo físico, porque es lo tangible, es lo que vemos. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿lo físico sigue la suerte de lo espiritual o lo espiritual sigue la suerte de lo físico? Es decir, el alma, que es lo que anima la corporeidad, la vida, es lo que posibilita la vida. ¿Y cómo sabemos que el alma posibilita la vida? Es muy simple, porque cuando leemos el Bereishit, el Génesis, dice que el Boreolam creó como un muñeco de Adamá, por eso se llama Adam, porque viene de la tierra, e insufló en sus narices. ¿Cuál es la ficción de insuflar en su nariz?
representa que de lo más profundo del Boreolam lo insertó, lo metió en lo más profundo de lo que es el ser humano. Llega a través de toda la vía de la Neshima, de toda la vía de lo respiratorio. Por lo tanto, cuando este ser humano creado toma una decisión completamente incorrecta, se produce la nefilá, la caída espiritual, y la caída espiritual produce la caída física. Por lo tanto, nosotros podemos comprobar con la sola lectura simple del Bereshit, del Génesis, que el cuerpo no tiene vida hasta que en él ingresa el alma. El Sefer HaZohar, Akadosh, va a venir justamente en esta parashá del Bereshit, del Génesis, a en profundidad explicarnos y decirnos que el Boreolam había creado determinadas cantidades de almas y había creado los cuerpos, es decir, el cuerpo, esas falsas espiritualidades vienen a decirnos hoy en día que el cuerpo no es lo accesorio totalmente, que el cuerpo da lo mismo, cualquier cuerpo que es un envase, no da lo mismo, porque se quedan sin sustento lógico. ¿Y por qué? Por algo muy simple, gente. En el judaísmo, este nivel de realidad, este plano existencial se llama Olam HaTikun, se llama Olam HaTachton y se llama Olam HaSheker. Quiere decir, el mundo de la reparación, Olam HaTikun, el mundo Olam HaTachton, el mundo bajo, y Olam HaSheker, el mundo de la mentira. Por lo tanto, aquí hemos tenido un problemita en WhatsApp, pero lo vamos a solucionar, como decimos nosotros, a la derecha. Ahí estamos. Entonces les decía, ¿por qué se llamó Olam HaTikun? Es el mundo de la reparación. ¿Qué venimos a reparar? Y ahí empiezan las diferencias con los conceptos de la vida, con el concepto de muerte y con el concepto de reencarnación. Con respecto a otras creencias o a otras líneas filosóficas o existenciales o otros caminos espirituales que hay. Esencialmente con el budismo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos hablan en el budismo del samsara, de esa rueda de reencarnaciones y nuevo, o sea, vida, muerte, muerte, vida, vida, muerte, muerte, vida, que es incansable, que inclusive el mismo Buda quiso romper con todo ese concepto y la estructura religiosa budista o hinduista también no se lo permitió. La estructura porque rompía en la cuestión de castas que hay allí. Entonces, esencialmente el budismo no responde a algunos interrogantes que lo ponen en serios problemas. Por ejemplo, si la rueda del samsara, el ciclo de vida y reencarnación, vida, muerte y reencarnación, está destinado a que el hombre trascienda, a que el hombre se perfeccione, ok, entonces el objetivo es el perfeccionamiento, ok. ¿Eso es una utopía o es una realidad? La primera pregunta para el budismo, porque para ellos parece ser una utopía, algo ilógico, algo sin sentido. ¿Por qué? Porque hablan de que el samsara nunca se para. Entonces yo nunca voy a lograr la perfección, entonces ¿para qué reencarno? Es como si yo voy a una universidad y me pongo a estudiar algo, pero resulta que no voy a recibir, no voy a tener mi título, mi diploma, nunca. ¿Para qué voy a estudiar entonces? Por amor al estudio.
Segundo, ¿quién es el que rige y quién es el que determina? Desde esa misma perspectiva, ¿quién es el que rige y quién es el que determina cuándo, cómo y hasta cuándo? Se quedan sin muchas preguntas. Esto es por hacer un par de preguntas. En realidad se quedan sin un montón de preguntas. Ahora bien, mejor dicho, sin respuestas, perdón. El judaísmo nos viene y nos dice, mire, vamos a empezar por el principio, vamos a analizar el hecho vida. El hombre, al ser creado por el Boré Olam, por Dios, fue creado en un estado tan sublime que la mística judía dice que el ser humano tenía una apariencia física, pero que era de Or. Por eso yo siempre hago hincapié, no se puede estudiar Torah partiendo simplemente desde el concepto en español, en inglés, en francés, en italiano, en lo que sea, porque la Torah pierde su sentido si le sacamos el hebreo. Aunque no se sepa hebreo, tiene que estudiar con alguien que sí sepa hebreo para explicar la fuente en hebreo. Como en este caso, la vestimenta física del ser humano era de Or, dice. Or. En hebreo hay Or con una letra que se llama Aleph y hay la misma palabra Or con una letra que se llama Ain. Or con Aleph significa, o sea, Aleph, Vav, Reich, que sería Or, significa luz. Or, luz. Pero Or con Ain, Vav, Reich, cambia solamente la primera letra, significa cuero, piel, cuero. Por lo tanto, el hombre fue creado con un cuerpo que podríamos decir un cuerpo astral, un cuerpo que, ¿por qué la muerte no existía, no lo afectaba? Porque era como una especie de, por explicarlo de alguna manera, como una especie de estructura atómica que no estaba sometida a lo que se llama el tiempo. Cuando el tiempo no existe, cuando esa dimensión no existe, entonces no hay el devenir, del cual Hegel también habla, el filósofo Hegel. Entonces no existe, por lo tanto no existe el envejecimiento, el envejecer, el ponerse viejo. Por lo tanto no existe la dimensión temporal que determinaría la finalización de algo que empiece y algo que termina. Cuando, como consecuencia de la mala decisión tomada, porque lo que se explica como un pecado, es decir, yo siempre digo, hay preguntas que un niño puede hacer y hay respuestas para ese niño. Pero cuando la persona ha pasado los 20 años, ya genera otro tipo de preguntas y uno debe generar otro tipo de respuestas. Cuando se habla del pecado, el pecado original, de esto, del otro, en realidad se está hablando de un concepto de libertad, libre albedrío, ese invento que no es judío. El judaísmo no cree en la libertad o en el libre albedrío. El judaísmo lo que cree es en la determina en la Bejirá Hofshi, libre elección. Bejirá es elección, Hofshi, libre. En la libre elección, el ser humano no fue creado libre y ese es el problema cuando nosotros arrancamos un supuesto mal. Esto es lógica pura, universidad, facultad. Racionalidad, el judaísmo es racional, el judaísmo no es dogmático. Por lo tanto, el judaísmo no explica a
El judaísmo no explica a Dios, el judaísmo mejor dicho, no cree en Dios, sino que el judaísmo demuestra la existencia de Dios. La existencia de Dios no es por fe, es demostrable. Por lo tanto, en el judaísmo no hace falta el concepto fe, como en otras concepciones religiosas, que implica creer aquello que no se entiende. Y bueno, no lo entiendo, lo creo. No, señor. El judaísmo lo demuestra. Si hay una creación, es porque alguien ha creado. Si existe un teléfono, es que alguien lo hizo. Nekuda, punto. Entonces, volviendo al punto, la Torá no habla de libertad. La Torá habla de libre elección. ¿Dónde está eso? En la Torá, en el Génesis, cuando dijo: lo creó y lo puso en el jardín del Edén. Y le dijo: de todos estos árboles podrás comer, pero de este arbolito no podrás comer, porque el día que comas, ciertamente vas a morir. ¿Ok? Bueno, eso no es una prohibición, no fue una orden. El pecado fue que Adán y Eva desobedecieron una orden. Error. Error. No fue una orden. Porque cuando yo ordeno, no explico. La orden no se explica, se cumplen. Entonces yo digo: no comerá de este árbol, punto. No doy explicaciones por qué. Cuando yo voy manejando en mi auto y encuentro un cartel que dice no entre, o cuando encuentro un cartel con una mano así que significa que pare, a mí no me están diciendo: mire, en realidad no entre porque los autos vienen de ahora en adelante para el otro lado y usted va a causar problemas, o pare por favor para evitar un accidente, porque... No, señor, es una orden, se cumple, listo. El Boreola me explicó y dijo: mirá, de este árbol no comas, porque el día que vayas a comer vas a morir, pero la decisión está en vos. De hecho, la decisión estuvo en el ser humano, y el ser humano, representado por Adán y Eva, la humanidad, decidió hacer caso omiso a eso y probar. Ok. A consecuencia de eso, era inevitable, no es un castigo. Dios no necesita castigar. Lo que sucede es algo muy simple. Lo que sucede es muy simple. Cuando la Torá habla de castigo, en realidad el que se está castigando es el ser humano. Cada vez que a mí alguien me dice: esto no lo hagas, y yo lo hago, ¿me está castigando el otro? No, yo me estoy castigando. La cuestión es que lo que surge como consecuencia es la inexistencia ya de una vida tal como la conocía la humanidad. Después de la mala decisión, de lo que se llama el pecado de Adán y Eva, ya hay algo que se rompió, ya hay algo que se cayó, ya hay algo que no se va a poder entender, porque mis ojos se abrieron a un panorama diferente, a un panorama, a una realidad que yo creo entender, pero que no la entiendo, pero que me va a impedir estar en niveles espirituales altos. A consecuencia de ello surge la muerte, como un acto inevitable. Por eso les decía, para entender la muerte hay que entender la vida. Porque la muerte, yo no sé por qué Facebook pone tantas pausas, pero bueno, porque la muerte es la ausencia de vida. Así como la oscuridad es ausencia de luz, muerte y vida no pueden coexistir en el mismo momento, pero sí en forma alternativa.
¿Se entiende? Entonces, la muerte no es algo que viene siempre de imprevisto. Yo diría nunca viene de imprevisto. Les decía que el tratado Hagigá del Talmud Babli nos trae una enseñanza, una situación. Había un rabino que tenía un nivel espiritual tal que inclusive podía hablar con ese ser creado que llamamos el Satán, que tiene un rol específico. Y que ese ser solía hablar con este rabino. Y el rabino le formula una pregunta y le dice, escúchame, la persona que muere, que deja esta existencia física, ¿siempre es porque se acabó su tiempo? ¿O puede haber otra causa? El Satán viene y le dice, no siempre cuando una persona muere es porque ha llegado su hora. Hay muchas veces que la persona se pone a sí misma en peligro y él genera su situación de muerte. Por eso hay un mito, una mentira que dicen, no importa lo que hagas, si te tenés que morir te vas a morir, si tenés que vivir vas a vivir. No, no es así, gente. No es así. No es así. Todo nuestro devenir, y eso también lo explicaba Hegel, todo nuestro devenir, todo lo que a nosotros nos va a pasar en la vida, y nos pasa de hecho en la vida, muchas veces es fruto, es consecuencia lógica de nuestras decisiones. ¿Ok? Entonces, el problema es, y trae allí un relato, dice que había una mujer que se llamaba Miriam y había otra mujer que también se llamaba Miriam. Una criaba niños y otra era peluquera. Pero resulta que en hebreo del Talmud, tanto una profesión como la otra prácticamente se dice de la misma manera. Entonces el Satán le dice a una de sus ayudantes, andá y tráeme a Miriam. Y él le trae a la Miriam equivocada. Entonces le dice, pero esta no es la Miriam que te pedí yo. Me dice, bueno, ¿qué hago? ¿La devuelvo? No, ya que la trajiste, déjala. Entonces le pregunta, este rabino le pregunta, ¿cómo es posible que esta persona, que no era la que tenía que morir, murió? Ustedes la dejaron aquí, arrebataron su alma y ella murió. ¿Es una injusticia? Dijo, no, no es una injusticia. Porque dice, yo puedo traer el alma, producir el hecho muerte de alguien que se puso a sí mismo en peligro, y esta mujer se puso en peligro. Por lo tanto, se queda acá. ¿Qué quiero significar con todo esto? Quiero significar que la muerte siempre es un acto, una realidad que aparece cuando por algún motivo nuestra vida se debe terminar. Yo al principio de todo esto hablé de que hay tres mundos. O sea, mejor dicho, un mundo, perdón porque es un error, un mundo que se denomina de tres maneras. Este mundo, esta realidad, este plano existencial, es denominada en hebreo, como dije recién, Olam Atikum, Olam Atachtom
Olam HaSheker. Mundo de la reparación, mundo de lo bajo, mundo de la mentira. Es un mundo de lo bajo, Olam HaTachton, no porque esté abajo de algo, sino porque es bajo espiritualmente. Es un mundo donde nada está claro, donde hay personas, hay ideologías que no tienen consistencia, que no tienen base, que roban un poco de acá, un poco de allá, un poco de allá y un poco de allá y arman un cóctel y lo presentan. Y siempre hay alguien que lo cree. Se llama Olam HaSheker, el mundo de la mentira, justamente por eso. Porque este mundo está diseñado, no es que, ay, Dios se equivocó, Dios no es perfecto, mira lo que creó, mira lo que es esto, mira lo que pasa, no. Este es un mundo esencialmente que se llama Olam HaTikun, mundo de la reparación. Pero yo quiero aclararle algo, querida gente. Cuando nosotros en el judaísmo hablamos de mundo, no estamos refiriéndonos a lo físico solamente, exclusivamente. Siempre la referencia de lo físico es el reflejo de lo espiritual. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de niveles espirituales. Olam quiere decir un estado, un nivel. Hay un nivel. Este nivel físico sigue la suerte de un nivel espiritual que el hombre trata de alcanzar. Este mundo, como lo conocemos, tanto en la parte espiritual como en la parte física, es una creación del Boré Olam y está creado a propósito así. A propósito, ¿para qué? Para que el hombre lo perfeccione a través de sus actos. Para que el hombre se perfeccione a sí mismo a través de sus actos. Y en la medida, el judaísmo no cree en que yo debo ayudar con asociaciones, con organizaciones a mejorar el mundo. No, señor. La Torá tiene un mensaje claro. La Torá tiene un mensaje para cada ser humano. El que quiere lo toma, el que no quiere lo deja. Aquí hemos venido a realizar un trabajo. Acá no hemos venido a disfrutar. Acá no hemos venido de weekend. Acá no hemos venido a encontrarnos con nosotros mismos de una... No, acá hemos venido a encontrarnos a través de la actividad, de la reparación. Acá el hombre, cuando el hombre como representación del ser humano, cuando la persona, cuando el ser humano entiende a qué ha venido aquí, todo toma sentido. Yo conozco gente que dice que es muy sabia, que estudió filosofía. Yo también estudié filosofía en la facultad, como estudié otras cosas. Pero no para buscar mi identidad. Mi identidad se busca de otra forma. La identidad yo la adquiero cuando entendí para qué estoy, cuando tengo un camino en la vida. La identidad no me la va a dar René Descartes, ni me la va a dar Nietzsche, ni me la va a dar Franz Kafka, ni me la va a dar Hegel, ni me la va a dar Aristóteles, ni Platón. Tampoco me la va a dar el gurú de turno, ni mucho menos. Los Beatles, cuando viajaron a la India para encontrar la espiritualidad, lo único que le proveyeron a su gurú es la posibilidad de comprarse no sé cuántos Rolls Royce. Entonces, no es el punto ese. El punto aquí es que para yo llegar a una edad determinada y saber medianamente de qué va esto, tengo que haber invertido mi tiempo de la mejor manera, tratando de comprender por qué estoy parado en este planeta. La cuestión es que eso no lo dice un influencer, ni eso no lo da un youtuber, ni un tiktoker. Eso lo da la Torá, con toda la seriedad. Pero para eso hay mucha gente que dice, yo soy escéptico, y yo siempre digo, no son escépticos, son arrogantes. Porque a mí no se me ocurriría a Einstein haberle discutido que su teoría de la relatividad no es verdad.
¿A mí se me va a ocurrir discutir con un genio como Einstein? No, porque no estudié. Pero parece que todo el mundo sabe de Torah. Y no se sentó 5 minutos en su vida a estudiar Torah. Entonces creen que por Wikipedia, por un youtuber que dice lo que la Torah no quiere que sepas, lo que no le conviene que esto, y son blef. Son, como dicen los españoles, chiringuitos que cada uno pone y que ya está. Su mentirita. ¿Cuál es la cuestión? Esto se llama Olam Tikkun. Venimos a reparar. ¿Reparar qué? Esa mala decisión que tomamos. Cuando la Torah nos habla de Adán y Eva, nosotros no estamos pagando la cuenta de otro. En Adán y Eva está representado también, en ellos, toda la humanidad. Y cada uno cometió un error, una decisión. Y produjo su propia caída. Y a través de la reencarnación, ¿qué tratamos de hacer? Volver nuevamente a una vida para reparar lo anterior. Lo anterior es irreparable. Lo anterior es irreparable. Si yo maté a alguien en una vida anterior, voy a volver acá y todo se queda, la cuenta queda en cero, queda equilibrada si a mí me matan. El mismo que yo maté ahora me mata a mí, listo, ya está. ¿Y eso es reparación? Eso no es reparación. Eso es venganza. Lo que el Sefer HaZohar define como reparación es rectificación. Y ahí la cuestión tiene otra idea. Rectificar algo quiere decir volverlo a nuevo. Cuando alguien rectifica un motor, está haciendo que ese motor quede en una condición nueva. Se cambia todo lo que se tiene que cambiar, se modifica todo lo que se tiene que modificar y eso está nuevo. Cero. Cuando yo reparo algo, lo reparé todo. Hay cosas que consideré que podían seguir andando, funcionando, y cosas que había que cambiar. Es muy distinto. Aquí no. Nosotros volvemos a cero y la reencarnación desde el concepto judío es un concepto de volver a empezar y volver a tratar de llegar a un nivel de trascendencia mayor. Ahora digo, ¿qué relación tiene esto con la muerte? Bueno, es que de eso se trata. La muerte es un paso ineludible. Hay quienes dicen, la muerte no existe, es una mentira. No, señor. La muerte sí existe. Se llama Mavet. Mavet en hebreo. Sí existe. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? La muerte es la inexistencia ¿de qué? De lo físico, no de lo espiritual. Ahora lo espiritual en un momento determinado deja ese plano físico y todo lo físico se cae. Eso es muerte. Eso se llama muerte. Ahora, ¿es el fin? No. No es el fin. No es el fin. Es un dejar de ser algo. Es pasar a otra dimensión. Es lo que se llama en hebreo el Uber. Uber es aquel ser que no tiene una existencia en este plano físico, que se está formando durante determinado periodo, por eso es tan terrible el aborto. Me parece que el aborto analizado como el derecho, como esto, como el otro, se lleva a una mentira. Cuando se parte de un supuesto falso, se llega a un
efecto a un resultado falso. El ser humano tiene una inexistencia física hasta que se produce la cópula del hombre con la mujer y ahí se genera la vida física, no la vida espiritual, porque el alma es lo que ha generado esa existencia física. Cuando ese bebé está formado en el vientre de la mamá, que no es una realidad hasta que no sale, pero no por eso no es una persona, es una persona desde el primer instante de que se genera la unión. Se llama Uber. ¿Por qué? Porque pasa. Uber viene del verbo labor, pasar en hebreo. De ahí viene el ivrí, que se lo conoce a nuestro padre Abraham, porque pasó de un lado a otro. No nos olvidemos que en la mística judía nuestro padre Abraham y Sara representan uno el alma y otro el cuerpo, y es cómo llega el relato de la Torah, viene a decirnos cómo pasa alguien de una inexistencia física a una existencia física. Entonces el Uber es el que pasa, el que Ober, el que sale, pasa de una realidad a otra. Por eso, cuando es pequeñito, ya no se llama Uber, se llama Tinok. Tinok, ¿por qué? Porque viene de la palabra Tikkun. Tinok, Tikkun, Tinok, Tikkun, letaken, reparar. Entonces, viene de allí. Es el ser humano que ha venido para algo. Y ese algo es reparar. No hemos venido porque sí. Hemos venido para reparar. Ay, pero vino con tal condición, vino con tal enfermedad, vino con tal cosa. ¿Se equivocó Dios? No, Señor, no se equivocó Dios. Me equivoco yo. Cuando creo que yo puedo entender a Dios o cuando yo pretendo entender al que me creó. Es como que el reloj trate de comprender al relojero. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el punto? El Tinok. El que viene al Etakem. Y luego, ¿qué tenemos? Cuando es más grande, el Bajur. ¿Que de qué viene la palabra Bajur? Por eso le decía que estudia en hebreo. Bajur viene de Libjor, de Bejirá. Bejirá, que hablamos al principio. Elección. Bajur es el joven, la joven. Son los que están eligiendo qué, eligiendo su destino, construyéndolo a través de sus elecciones. Y Mebugar viene luego, ¿por qué? Porque es aquel que ya cumple lo que ha elegido antes. Es el que ha entendido de qué va esta vida. Entonces, cuando nosotros lo estudiamos así, entendemos en profundidad lo que la Torah nos dice. Ahora, si yo digo, traduzco la Torah a cualquier idioma, y bueno, si en lugar de Tinok va a decir el bebé, no me va a decir nada. Pero en hebreo sí. En hebreo yo entiendo cuando me dice Tinok de quién está hablando y de qué está hablando. Es el que viene al Etaken, es el que viene a reparar su vida. Ahora, si mi vida es nada más que una fiesta electrónica de vez en cuando y después dedicarme a ser TikToker y lo que sea, obviamente no voy a entender de qué va esta vida. ¿Se entiende? Entonces, la cuestión aquí es que la muerte está revestida de un halo, de una cuestión irreal, negativa, oscura, como el fin de algo, de un camino, y que seguramente o quizás no haya retorno. Yo he escuchado otras concepciones religiosas que cuando muere alguien dicen, y que tenga su descanso eterno. Por empezar, utilicemos bien las palabras, porque utilizando una mente literal, uno se da cuenta que si es descanso no es eterno, porque nadie descansa eternamente, porque va en contra del significado semántico de la palabra descansar. No existe el descanso para siempre.
yo me voy a mi trabajo y digo, llegó mi hora de descanso. Y cuando viene mi director y me dice, bueno, no, ya vuelvo al trabajo. Yo tengo el descanso eterno. Yo voy a descansar. Me van a pegar una patada donde me la peguen y voy a llegar a la calle sin tocar el piso. ¿Se entiende? El descanso, si es descanso, no es eterno. Y si es eterno, no es descanso. Ahora, si es eterno, en este plano existencial no existe lo eterno. Ya hay una primera incongruencia. Una segunda, porque no es descanso, no es eterno. Y si es una concepción religiosa que cree, aunque no cree en la reencarnación, pero que cree en la resurrección, entonces no es eterno. Porque eso negaría su principio dogmático de resurrección. Si la muerte es eterna, es un descanso eterno, entonces eso mismo está negando de plano la resurrección. Va a venir Dios a decir, resucite. Y voy a decir, no, porque mi descanso es eterno. Una incongruencia, ¿se entiende? Bueno. Pero esa idea es lo que hace que la muerte sea un hecho tan trágico, sea un hecho tan doloroso, sea un hecho tan considerado como irreversible, tan total, tan final, tan oscuro, tan rodeado y lleno de misterio. Y la muerte es un acto como la vida. ¿Alguien le puede explicar a un niño que está en el vientre de su madre, que aún no conoce esta realidad, que hay otra realidad que no es la panza de la madre? ¿Quién le puede explicar a un bebé, a un Uber, a un Tinoc? A ver, me caí de acá de WhatsApp, les pido 2 segunditos nomás. Y vamos nuevamente a tratar de establecer la conexión en WhatsApp. Ahí estamos. ¿Quién le explica a esa personita, a esa persona que está en la panza de la mamá, que lo único que conoce es una temperatura regulada, no tiene frío, no tiene calor, no tiene que preocuparse por la comida, por lo líquido, por esto, por el otro? Todo lo regula ese lugar donde él está. ¿Quién le podría explicar y que lo entienda que hay otra realidad más allá, fuera de él, a la que él va a ingresar, sí o sí, le guste o no le guste? Él diría, primero no quiero porque yo estoy muy bien acá. Lo que nos pasa a nosotros, nos agarramos la vida. Yo estoy muy bien acá, aunque a veces no se esté muy bien. Como dicen siempre, todo tiempo pasado fue mejor. Y no es verdad. ¿Y quién le puede describir lo que hay del otro lado? Tiene que experimentarlo. Por lo tanto, la muerte es una experiencia. Del cuerpo, sí. Y del alma, también. Que influye sobre el cuerpo. Hay una ley física, que dice lo accesorio, lo secundario sigue la suerte de lo principal. Entonces, cuando el alma se va, el cuerpo se va para otro lado. Lo que no quiere decir que eso sea el final. Es simplemente un estadio. Es un retorno. ¿Nosotros para qué venimos a esta vida? Venimos a producir una rectificación. Es decir, a modificar, a cambiar nuestra existencia. La existencia, ¿por qué digo nuestra existencia? Alguien me puede decir, no, la existencia de vidas anteriores. No. La existencia siempre es una sola, que se da en diversos momentos. Pero no hay diversas existencias. No hay muchas vidas. No hay muchas, no. Hay una sola. Por eso, pero se da en distintos momentos. Por eso la palabra vida en hebreo está en plural. Porque se da en distintos momentos. Si nosotros tenemos que decir Jai, que es vida,
En realidad, Hay es vida, pero no. Vida es Haim. Vida es Haim, está en plural. Entonces, la vida es una, la de un ser humano es una sola, pero en distintos momentos. El tema, y con esto voy a ir cerrando un poco, de cómo se supera la muerte de alguien querido. Mi padre murió cuando yo era muy chiquitito, pero muy chiquitito. Yo no me acuerdo, no lo recuerdo, no lo conocí, no sé nada de él más de lo que me contaron. Y la muerte siempre, cuando nosotros nos aferramos demasiado a un concepto errado de la vida, siempre es un hecho muy doloroso. Pero es muy doloroso, o es más doloroso, cuando nosotros no entendemos lo que es el concepto vida. Entonces, si yo no sé cuál es el concepto vida, le voy a tener mucho miedo a la inexistencia de la vida, a lo que me han enseñado, o lo que yo he escuchado, que es la falta de vida, que es la muerte. Es la no existencia, es el no ser, es el como el dormirse, no sé, vaya a saber hasta cuándo. Y en realidad no es eso. Nosotros venimos de un plano espiritual en el cual el cuerpo tiene otro concepto, el cuerpo nuestro tiene otra estructura, y es el que venimos a reparar también. Por eso la muerte también es una reparación del cuerpo. Y cuando nosotros completemos esa reparación, no tendremos necesidad de volver a este plano tan imperfecto, porque este es un escenario creado, como una simulación real, valga la dicotomía, creada para que nosotros podamos realizar una tarea, perfeccionar este nivel, este plano de vida, y que en algún momento, cuando el Boré Olam nos haga retornemos en otras condiciones, es decir, volvamos a cero. ¿Cuál es toda la queta, como se dice en hebreo? ¿Cuál es todo el juego, por decirlo aquí? Ok, nosotros tuvimos una existencia ideal, una existencia cuasi perfecta, sublime en lo espiritual, sublime en lo físico. Y por nuestras propias decisiones malas, se produjo todo un desajuste de eso. Y todo este círculo de reencarnaciones que tiene un fin, toda esta serie de reencarnaciones, son el gran acto de amor del Boré Olam, un gran acto de amor que nos da la posibilidad de, como estuvo en nuestras manos, de no sentirnos inútiles. Él podría haber dicho, está bien, se arrepintieron muchachos, cierran los ojos, 1, 2, 3, y vuelven al mismo estado. No, hay que ganarse, hay que trabajar por ello. El que ama no da el pescado. A ver, aquí nos volvimos a caer en WhatsApp, pero ya no vamos a levantar. Lo importante no es no caerse, sino es levantarse. Ahí está. Entonces les decía, el que ama no da el pescado, enseña a pescar, dicen. Entonces el Boré Olam dijo, no quiere que nos sintamos inútiles, porque tampoco es bueno. Entonces, ¿qué es? Dijo el Boré Olam, así como estuvo en vuestras manos la equivocación, también está, gente, en vuestras manos, nos dijo, el reparar esto. Y la satisfacción de cuando uno modificó algo en su vida es tan grande,
es tan sublime, es tan bonita. Cuando uno, cada quien, porque no todos nos confundimos en lo mismo. Todos llegamos a la misma situación de caída que relata el Bereshit, pero unos por una cosa, otros por otra. Cometimos el mismo error, pero por distintas vías. Cada uno no tiene que venir a reparar lo mismo. Por lo tanto, venir en cuerpos como estábamos antes, cuando la enseñanza es diferente, no sirve, no es adecuada. Por eso cada uno viene en un cuerpo con determinadas limitaciones, porque no viene a reparar. Yo no vengo a reparar lo mismo que Rivka, ni que Jenny, ni que Menuja, ni que Mara, ni que nadie. Yo vengo a reparar lo mío, y en esta encarnación, yo tengo que volver así, porque eso es lo que, no es lo que les gusta a mi mamá ni a mi papá, es lo que, ni a la sociedad, es lo que yo tengo que hacer para volver a ese estado. ¿Se entiende? Entonces, viendo la vida desde ese punto, entendemos que la muerte no es un hecho trágico, que nosotros tenemos que entender que nada se terminó, se ha modificado. Hasta hay una ley física que dice, nada se pierde, todo se transforma. Entonces aquí aplica exactamente lo mismo. No tenemos que mirar la muerte como un hecho trágico. Que la muerte es un hecho necesario para poner un cierre, un punto final a una existencia que ya dio lo que dio. A veces no lo que debió dar. Hay gente que recibió el don de la vida y uno no sabe por qué no la entendió. No solamente ellos no saben para qué están, el resto del mundo no saben tampoco para qué ellos vinieron. Entonces, aquí uno dice, no hay un libro que nos enseñe a vivir. Sí, hay un libro y se llama Torah, pero hay que sentarse. La Torah no se lee, la Torah se estudia. La Torah no, si yo estudio, no voy a estudiar con alguien que no sabe nada, con alguien que sabe menos que yo, o con alguien que sabe igual que yo. Hay que tratar de estudiar con alguien que tiene un poco las cosas más claras, porque lo que está en juego aquí es mi rectificación, la rectificación de mi alma. Y yo, no solamente, esto está en Parashá Noaj, no solamente con mis actitudes yo perjudiqué mi alma, sino perjudiqué seguramente la de otro y perjudiqué al mundo, este plano existencial. Entonces, cada tanto hay que volver esa tajaná, a esa estación de la que salimos, y se vuelve a través de dejar este plano físico, se retorna a lo espiritual, allí se analiza y se vuelve a seguir con la rectificación. No es una nueva que no tiene nada que ver con lo anterior, no señor. Yo vuelvo nuevamente a trabajar sobre esa misma alma, sobre las cuestiones que no repare. Por eso, lo que hay que hacer es entender que esta es una hermosa opción que el Boré nos da, que es un hermoso acto de amor, que la muerte es necesaria para que yo pueda volver y reempezar la vida. Es decir, nosotros, para continuar viviendo, hay veces que tenemos que apagar la luz para poder dormir, desconectarnos de esta existencia, de este modo de existencia. Cuando dormimos muertos, no, para Napoleón sí. Él decía, Napoleón dormía muy poco, Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque decía, todo el tiempo que estoy dormido no soy Napoleón Bonaparte. Ok, es su forma de ver. La noche, nosotros dormimos, apagamos la luz, hay una oscuridad, hay una ausencia de ver esto material, ya no vemos lo material, pero nos metemos dentro de nosotros mismos y al otro día, cuando la luz vuelve de nuevo, recomienza todo, y todos los desafíos.
Así es la muerte. La muerte no es un hecho trágico. Superar la muerte de alguien querido se hace a través de entendiendo la vida, no de entendiendo la muerte. ¿Por qué la muerte? Cuando vos entiendas cómo funciona la vida, que la vida necesita, así como el ser humano necesita acostarse, apagar la luz y cerrar los ojos y desconectarse. Fíjense, ¿qué significa en hebreo mefutar? Mefutar. Mefutar es aquel que ha sido excluido. Cuando lo sacan de un trabajo a uno, ¿qué dicen? Mefatrimoto. Lo sacaron del trabajo. Mefutar, él tiene la misma shoresh, la misma raíz con niftar. Niftar, que nosotros decimos morir. No, niftar no quiere decir morir. La persona, ¿cómo decimos nosotros la persona que murió? Niftar. Pero en realidad no quiere decir morir ni ser echado. Mefutar, lefater, echar a alguien. No es echado. Se ha excluido, se ha separado, quiere decir. Como leifared, como separar algo. Benifrad. Entonces, el mefutar, el niftar, el que ha fallecido, no se está hablando de fallecido. La muerte del punto de vista judío no tiene el concepto, el concepto de está separado, está en otro lugar. El que fue sacado de un trabajo, ¿ya no existe más? No, ahí no, pero en otra realidad sí. Bueno, el niftar, el que ha dejado este plano físico, solamente ha producido una separación. Ha dejado este plano en el cual el cuerpo es necesario y ha vuelto a ese plano de lo esencial, de donde partió, de donde salió a esta vida. ¿Les suena algo que partió? ¿No les recuerda la parashá Lech Lejá? Que partió, dejarás la casa de tu padre, tu ciudad, el lugar donde estuviste, a una tierra que te mostraré. ¿Qué está relatando allí la Torá? En la pnimiut de la Torá, en la parte mística de la Torá, en la parte más profunda de la Torá, está diciendo, al que le habla en realidad es Abraham. Abraham es la representación del alma. La casa de tu padre es el mundo donde estaba con ese cercano a Dios, de donde parten las almas. Y luego dejarás tu ciudad, el grupo de almas, y tu tierra, ese lugar, y te irás a una tierra que yo te mostraré. Bajarás a un nivel existencial que vos no lo conoces. Es el Uber, el que todavía no ha salido del vientre de su mamá. A una tierra que yo te mostraré. Yo te mostraré cómo funciona esto. ¿Y a dónde llega Abraham? A Egipto. Egipto es esta realidad. Esa es otra enseñanza, es otra cosa, pero complementa y completa esto. Es decir, la muerte como destino final no existe. Cuando nosotros vamos a superar la muerte de un ser querido, es difícil, pero es difícil porque estamos súper contaminados. Porque estamos contaminados con ideologías que nada tienen que ver con la Torá porque ni siquiera la han entendido. El mundo cristiano, al cual yo respeto profundamente, pero debo decir la verdad, tomó el Tanaj, lo tradujo a cientos de idiomas, mal traducido, y cuando algo se sale de su cauce normal, de su cauce natural, empieza a malentenderse. Entonces la muerte pasa a ser un hecho trágico, la muerte pasa a ser un hecho final, la muerte pasa a ser sofaderes, el fin del camino, y en realidad eso es un perush, un significado completamente desacertado
y alejado de la Torah. La Torah no dice eso. No habla de eso. Entre otras cosas, cuando la Torah nos habla de la muerte de Abel a manos de Caín, dice, cuando Dios habla con Caín, le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Es decir, nosotros decimos que el espíritu se encuentra en la sangre. Por eso cuando ésta se detiene porque el espíritu se ha detenido, y cuando ya no hay ese tipo de circulación, ya no hay oxígeno, ya hay un montón de cosas, y se produce la muerte, finalmente, de lo físico. Pero eso nos está diciendo de que desde algún lugar que no es físico, del cual nosotros hemos venido, nuestra alma, esa alma todavía allí está con la vida que el Boré Olam le dio, y que aunque su cuerpo ya no esté aquí. Por lo tanto, no hay, como decimos, tipping, no hay un método para superar la muerte de alguien querido, más que entender a través del sagrado estudio de la Torah para qué estamos aquí. Cuando nosotros sabemos para qué hemos estado aquí, para qué venimos aquí, vamos a entender que el estar aquí no representa indefinidamente, no representa ningún beneficio ni ninguna necesidad. Es un regalo que hay que saber utilizarlo. No hay peor actitud que a alguien le regalen algo y que lo deje guardado en algún lado. Cuando nosotros nos regalan debemos estudiar de qué trata ese regalo y usarlo. Bueno, cuando el Boré Olam nos regaló nuestra alma, nuestra vida física, tenemos que entender para qué. Cuando yo entendí para qué, ese para qué en su origen nos va a permitir entender el para qué en su paso, que es la muerte. La muerte marca la muerte una inexistencia física momentánea, transitoria. Es volver a hacer el camino de vuelta, para en algún momento retornar el camino a la inversa. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros entendemos que la muerte es un acto de amor para otra existencia, para otra posibilidad, que somos nosotros los que volvemos, y es nuestro mismo cuerpo, quizás no con la misma fisonomía, pero sí con la misma, respondiendo a la misma genética espiritual. Lo importante es que nada es eterno, salvo el Boré Olam, y él determina esto, y yo entender que cuando alguien deja este plano existencial a través del hecho que nosotros denominamos muerte, no se acabó nada. Por eso hay que seguir ayudando a esa alma para que tenga el mejor regalo del Boré Olam, para fortalecerla, para respaldarla, para decir, fíjense, cuando uno reza por un hermano, por un hijo, por un padre, por un amigo, inclusive hasta por alguien que no conoce, está generando un poder en su alma, un poder en sí mismo, pero también ayudando a esa otra alma. Y si nosotros ayudamos al alma es porque entonces creemos que esto es así, que está en algún lugar, en algún plano de existencia. Porque si no, no tendría sentido. Para algo que se terminó, no tendría sentido. La reencarnación no debe ser tomado como un consuelo, porque no es un consuelo. Es una opción, es otro camino, es otro regalo del Boré Olam. Así como el Boré Olam nos regaló esta vida en su principio, nos sigue regalando Jaim, otras vidas. ¿Pero para qué? Para que mejoremos la primera. El estudio nos va a dar
no el consuelo, nos va a dar las razones para entender que no se trata del sufrimiento por el sufrimiento, que no se trata de lo que toda la gente cree que se trata la muerte, sino que la muerte es un hecho necesario. En la vida es necesario saber cerrar ciclos. Es muy necesario en la vida saber detenerse a pensar, detenerse a recomponerse. Miren, yo siempre veía muchas veces las carreras de Fórmula 1 y cada tanto el auto entra en boxes. Y hay que cambiar esto, hay que cambiar el otro y recibir nuevas directivas. Entonces, fíjense que el piloto de Fórmula 1 lleva una comunicación en el casco que le van diciendo continuamente, hace esto, mejora esto, tenés cuidado con esto, aquí podés ir más cosas. Va recibiendo directivas. Nosotros lo que pasa es que vivimos la vida en automático y creemos que si saco a Dios de mi vida soy más libre y soy mejor y yo quiero tomar las decisiones y a mí nadie me puede decir nada ni educarme. Entonces, si yo vivo la vida así, hoy voy pobrecito de mí. Pero cuando yo es como el piloto de Fórmula 1 que no escuchara, que apagara el auricular del equipo que en la tajana, en la estación donde él está, le está diciendo cómo manejar bien su auto y con qué tener cuidado. El Boreo Olam, cuando nosotros nos alejamos de su contacto, es como si apagáramos también ese auricular con el Boreo Olam. Para asumir la muerte de la mejor manera, la muerte de alguien querido, es entender que está vivo. Es entender, no creer, entender que está vivo, que está en otro plano. Y que hay formas de ayudarlo para que cuando venga en una nueva reencarnación, llegue más fortalecido. Ustedes saben que en el judaísmo cuando decimos que hay que siempre rezar y hacer misbot por nuestros seres queridos, bueno, hagan algo en su vida por sus seres queridos. Así se supera, entendiendo que Él me necesita ahora, pero no me necesita llorando, no me necesita destruido. Él necesita a alguien que lo pueda ayudar, que sepa ayudarlo, que pueda ayudarlo, que esté dispuesto a ayudarlo y que sepa cómo ayudarlo. Entonces, en el trabajo, el que trabaja no tiene tiempo a pensar y a detenerse, a entristecerse porque sí. Gente, dejamos aquí el saludo muy cordial para todos. Que esta reflexión, que este pequeño shiur, quedaría para mucho más, les haya sido claro, les haya podido servir a todos de aclarar muchas cosas que cada quien tiene en su vida, pedir al Boreo Olam realmente que nos ilumine a tomar las decisiones en nuestra vida, agarrarnos a su mano, entender que Él nos ha puesto aquí, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestra luz y que todo esto tiene un gran propósito que es nuestro crecimiento y volver a ese estado original en el que nuestro cuerpo era otro, nuestra alma estaba en un nivel más elevado y que de esa forma nosotros llegará algún momento cuando venga el Mesías Ben David, que llegue pronto a nuestros días, en el que el hecho muerte también va a ser anulado. El saludo muy cordial. Si alguien tiene una pregunta o una inquietud, un tema o algo que quiera que tratemos por Facebook, puede solicitarlo, dejarlo en los comentarios, comunicarse de alguna manera con nosotros. Nosotros, en la medida que podamos, vamos siempre a tratar de usar esta posibilidad que el Boreo Olam nos da y este espacio que tenemos aquí de comunidad Shuba para desde esta hermosa tierra de Israel poder
llevar la luz del Boreolam, la luz de la Torah, a toda la humanidad. El saludo muy cordial y que Dios nos proteja a todos.